Esto es Instantáneas. Acércate conmigo al arte y la literatura. ¿Sabías que la lectura está alrededor nuestro todo el tiempo? En la radio que escuchás a la mañana, en tu libro literario y apuntes de estudio, en los profes del colegio que te enseñaron gracias a ella, en el amigo que te cuenta su día, en el influencer que te gusta escuchar, incluso en la música que escuchás todos los días y en las pelis de domingo en familia. Con su existencia pudimos ponerle nombre a nuestros sentimientos, expresar ideas y hasta aprender idiomas. ¿Querés saber por qué es tan importante? Yo soy Lala y te voy a mostrar la presencia de la lectura con la ayuda de distintos divulgadores. Bueno, bienvenidos a Instantáneas. Hoy tengo el honor de entrevistar a dos grandes maestros, no en el sentido literal de la palabra, que también son profes, sino maestros en general de la vida. Así que, bueno, bienvenido Alberto Tricarico, bienvenido Gabriel Landoni. Gracias, un placer. Gracias. ¿Cómo están? Gracias. Muy bien, muy bien. Bueno, me alegro. Bueno, hoy vamos a charlar un poquito sobre este proyecto que surge en conjunto entre ambos, que es un podcast. Primero, me gustaría que ambos le cuenten un poco a la gente, por si tal vez alguien no los conoce muy bien, cuál es la trayectoria personal de cada uno que los lleva a charlar del tema que va a abordar el podcast. Bueno, Arte y Pensamiento es el podcast nuevo que estamos a punto de empezar a grabar y es una especie de conjunción entre el arte plástico del pasado y del presente también con el cine, digamos, o con las diferentes formas audiovisuales. Y bueno, me parece que tiene que ver un poco con la formación de cada uno, ¿no? Gabriel más del lado del arte plástico y yo más del cine. Entonces, como no es que uno sea un negado del arte plástico ni el otro del cine, pero es como complementar eso y darle sentido y bueno, después hablaremos un poco más de qué trata el podcast, pero me parece que va por ahí, no sé vos, Gabriel, sí, si querés decir algo. Guadalupe, se trata de eso. Cada uno tratamos de volcar nuestra experiencia, nuestro recorrido. En el caso de Alberto, mucho más, como él lo venía diciendo, ligado al cine. En mi caso, más ligado a la literatura y a las artes plásticas. Pero bueno, sin ignorar las otras artes que van a estar en juego y, por supuesto, el pensamiento, las ideas, ya sea filosóficas o sociológicas, que nos permiten hacer paráfrasis, análisis de estas obras desde una mirada interdisciplinaria, ¿no? De esto se trata el podcast. Bueno, me parece fenomenal, súper interesante todo esto. Me gustaría saber cómo es que surgió el tema de trabajar en conjunto entre los dos. Bueno, qué sé yo, ¿no? Medio que los podcasts que hacemos ya, bueno, los temas de la literatura ya tienen 2 años, dos temporadas y seguramente el año que viene hagamos la tercera. Son como continuaciones de nuestras charlas, ¿no? Yo vendría así a decir esto también. Y bueno, y en definitiva lo que nosotros creemos es que nuestras charlas tienen algún sentido y de que las diferentes disciplinas artísticas se pueden comparar, que las diferentes disciplinas artísticas piensan de por sí la realidad y que no es... que más allá de la cuestión sensible, emotiva, de la belleza pura, que por supuesto la tiene el arte y por eso es arte, tiene una parte que es pensamiento, tiene una parte que es reflexión, tiene una parte que es algo que nos obliga, dicho esto entre comillas, a seguir ese camino y no simplemente pasar de largo, como quien recorre un museo y ve algo que le gusta, que lo emociona y que, bueno, hace un punto y aparte y ve la próxima obra como si la anterior no, sino como que es como una conjunción de cosas que se van sumando y que nuestras charlas, que son sobre múltiples temas, inclusive, tienen que ver también con la historia, tienen que ver también con la política, tienen que ver con la filosofía, con un montón de cosas, nosotros le vamos adhiriendo eso y bueno, eso que hacemos en los temas de la literatura ahora se va a extender, inclusive se va a extender desde un punto de vista
visual, es decir, el producto en sí va a ser un poco más complejo, desde la postproducción, las imágenes que se van a poner en juego y todo, pero no deja de ser, en principio, como punto de partida, una continuidad de nuestras charlas habituales. Esto Sí. que me... sí. Perdón, no, decinos, Guadalupe, sí. No, quería consultar, esto que me estás contando tiene que ver, de hecho, con el nombre que le ponen al podcast, ¿no? Que es Arte y Pensamiento. Arte y Pensamiento, exactamente, sí. En realidad, retomando lo que decía Alberto recién, cada género artístico piensa. Esto parece, dicho así, una obviedad, pero no es tan una obviedad. Piensa como solo ese género o ese discurso artístico puede pensar. El teatro piensa de una manera particular, como solo el teatro, como un lenguaje teatral puede pensar, el cine piensa desde su lenguaje cinematográfico. Hay ideas guión cine, ideas guión teatro, que no son trasvasables de un género al otro. Entonces, tomar esta diversidad de artes plásticas en este corte interdisciplinario nos permite amalgamar un mensaje, que es el discurso artístico, de una manera más completa. Y siempre a la luz del análisis que se puede hacer de disciplinas como, ya decimos, la filosofía, la sociología, el psicoanálisis, que nos permiten penetrar la metafísica, atravesar estas obras desde una perspectiva filosófica. Exacto. ¿Cómo quiero que ustedes con sus conocimientos me expliquen brevemente cómo es que se relacionan el tema del cine y el arte plástico? Corríjanme si estoy equivocada, pero un poco como que el cine nace del arte plástico, ¿no? Y el cine es, vamos a empezar al revés, en realidad esto tendría que explicarse cronológicamente, lo vamos a hacer anticronológico, vamos a empezar por el final. El cine es el resumen, la conjunción, la suma de todas las artes anteriores, inclusive de un montón de cosas que no son arte. Claro. ¿No? O que no son las tradicionales artes. Pero el cine tiene, en principio, composición, tiene color, tiene luces, tiene sombras, tiene actuación, tiene narración, tiene, es decir, acabo de nombrar, sin nombrar, a la pintura, a la escultura, al teatro, a la literatura, a la arquitectura. Entonces hay una relación directa, digamos, uno puede analizar la pintura solamente obviando al cine o viceversa, o al contrario, mejor dicho, puede analizar el cine obviando la pintura. Esto se hace habitualmente, pero la idea, bueno, es juntarlo, porque hay una relación. Digamos, el cine viene de la fotografía, que a la vez viene de la pintura, que a la vez viene, que también, pero el cine también viene del teatro, y otra rama que tiene que ver más con no solo con lo visual, compositivo, sino con lo representativo. También viene de la literatura, porque también es narración, es decir, como que tiene varias ramas que se conjugan y que van hacia ese punto que es cine. Nosotros vamos a tomar más la rama visual, pictórica, escultórica, realmente. Vamos a hablar de literatura, vamos a hablar de teatro seguramente, vamos a tomar esa rama, pero el cine es una conjunción de varias ramas, no es solo que viene de la pintura. Claro. Pero sí viene de la pintura, claro. De hecho, los primeros movimientos cinematográficos tenían nombres de escuelas pictóricas. El expresionismo alemán, el naturalismo francés, el impresionismo, es decir, se usaban los mismos nombres que se le daba a la pintura, se le daba a determinados movimientos de cine, inclusive el surrealismo, que fue contemporáneo al cine, porque era la única forma que tenía de catalogarse, porque era lo más parecido a. Inclusive los directores pensaban sus encuadres, sobre todo al principio, en términos pictóricos. Bueno, ¿quieren contar un poquito cómo va a estar dividido este podcast? ¿Qué temas van a tratar? Si tiene algún orden cronológico o está dividido de alguna manera ideada por eso. Bueno, en realidad quería hacer una breve digresión antes de responder esta pregunta tuya. El conocimiento en la cima es uno. Vivimos una época de extrema especialización que muchas veces obliga a miradas muy parciales, no solo sobre las artes, sino sobre el conocimiento en general, sobre la producción de sentido, que el ser humano es por sobre todas las cosas un animal simbólico que produce todo el tiempo sentido. Y en la cumbre el conocimiento es uno. Entonces la idea es esto, es tomar una mirada integradora que sea capaz, es un desafío, por supuesto, lo intentaremos hacer de la mejor manera posible, que sea capaz de integrar estos diferentes discursos con sus ideas específicas.
Y por supuesto que esto tendrá un orden relativamente cronológico. No es que nos obligue la cronología, pero de alguna manera, si bien vamos a hacer bastante hincapié en el arte del siglo XX, porque el cine es un arte del siglo XX, y muchas de las expresiones pictóricas o literarias que citemos también lo serán, esto no significa que no tomemos obras del Renacimiento, por ejemplo, ¿no? O que no haya referencias a la dramaturgia del Renacimiento, a la literatura del Renacimiento, para confluir o que converjan de pronto en ese análisis integrador que podemos hacer de una película, por ejemplo, ¿no? Sí, que lastra de estos el análisis recorridos integrador, previos. esto que dice Gabriel de que el pensamiento es uno, o que las ideas van a un mismo lugar, o que el conocimiento, mejor dicho, es uno, ese es el alma mater de lo que estamos trabajando. Porque en definitiva, lo cronológico a veces va a funcionar como tal, a veces no, a veces lo que va a guiar es lo temático, a veces lo que va a guiar es el origen. Por ejemplo, va a haber una parte de arte argentino, entonces ahí vamos a ver diferentes manifestaciones del arte en la Argentina, ya sea de la pintura, la escultura, el cine, la literatura, pero preferimos ese desorden, dicho esto entre comillas, cronológico o temático, en pos de lo que queremos de tratar de volver a reunir, de volver a juntar eso que se ha dispersado, digamos, que tiene que ver con estas formas de conocimiento, de supuestos conocimientos parciales, que como muy bien decía Gabriel, es uno y está ahí arriba, y la idea es arribar o acercarse o aspirar a no seguir repartiendo y seguir dividiendo y seguir, ¿no? Sí, sobre todo porque la extrema especialización fragmenta hasta tal punto el conocimiento que dejas de reconocerlo. Es decir, claro, no se puede mirar la parte sin una comprensión del todo. Y precisamente este era el espíritu renacentista, ¿no? El conocimiento en la cima era uno, luego la modernidad, tal vez por necesidad, ¿no?, de la gran profusión de conocimientos, dio en esta extrema especialización, pero que fragmenta el conocimiento. Y bueno, en el arte y en el pensamiento, Aristóteles sigue estando vigente, quiero decir. Escribió hace 2500 años, pero sigue siendo un contemporáneo. No ha prescripto, y no se puede comprender la realidad hoy sin, de algún modo, una revalorización también de toda la tradición y toda la historia del arte y del pensamiento. Esta es la idea, integrarlo, si se quiere, en una mirada actual, porque somos sujetos contemporáneos, nadie puede dejar de ser un sujeto histórico, digamos, ¿no? No podemos pensar como hombres anacrónicos, tratamos de pensar como sujetos contemporáneos, pero valiéndonos de estas herramientas que sí no prescriben a través del paso del tiempo, que siguen estando vigentes. También este ser personas de este tiempo nos genera más la urgencia de aquello que se ha perdido. Pensemos que estos hombres del Renacimiento a los que hacía referencia Gabriel son personas que eran químicos, médicos, artistas, plásticos, matemáticos, es decir, aspiraban a todo el conocimiento, pero no por mandarse la parte, sino porque lo veían integrado, porque cada una de las ramas de las que se divide la medicina tenía un carácter no solamente asociado a otras disciplinas, sino un carácter trascendente, un carácter metafísico, digamos. Todo lo físico tiene una correspondencia metafísica. Con lo cual tratamos, digamos, se nos vuelve más urgente este tipo de cosas, hacerlas hoy que hacerlas en el Renacimiento. Si fuésemos hombres del Renacimiento, claro, no tendríamos necesidad. No habría necesidad. No habríamos necesidad. Hoy es imperiosa esa necesidad, sí, de volver a integrar el conocimiento y rescatar discursos que siguen siendo vigentes, aunque hayan sido pronunciados hace 400 años. Totalmente. Entonces, su objetivo en cuanto a qué generar en el oyente, en la gente que los va a escuchar, es más bien, por lo que escucho un poco, no que los escuche gente por ahí que tiene todo este conocimiento, sino ustedes explicarle a gente que por ahí no tiene mucha idea sobre el tema, todo esto que ustedes dicen como que ya está medio muerto, digamos, entre comillas. Ojalá nos escucharan todos, aquellos que tienen el conocimiento, porque puede ser un disparador también para la reflexión, y por supuesto que siempre está también el correlato de hacer docencia. Claro. Una de las razones que también vos preguntabas en el principio del programa, ¿por qué hacemos esto? ¿Cuál es la vocación de hacerlo juntos? Que nosotros venimos trabajando desde hace mucho tiempo como docentes en la misma institución, y de alguna manera los dos tenemos esa vocación docente también, y hay sin pretensiones, no lo digo con toda humildad, pero hay
una columna docente, de hacer docencia de alguna manera en este tipo de programas, ¿no? Por lo menos docencia en el sentido no de clarificar lo que otro a lo mejor tiene tan claro o más claro que nosotros, pero sí de estimular el pensamiento, la reflexión, el deseo, motivar el deseo de volver a ciertas fuentes que en el vértigo de esta contemporaneidad a lo mejor quedan olvidadas. Tenemos muchas sugestiones, bastante vacías en esta época, bastante superficiales. Entonces, evitar esas sugestiones superficiales o vacías requiere muchas veces la concentración de ir hacia lo profundo, de ir hacia órdenes o saberes que son un poco más complejos, que son un poco menos binarios, menos enter y delete, que son más trinarios, más paradójicos, más profundos y que revelan no solo una disciplina del arte o solo la mera historia del arte como una cuestión de fósil o histórica, sino que interrogan e interpelan el presente, la vida concreta. Es decir, el arte ilumina la existencia de cada uno en su vida concreta. Pensar ayuda a vivir un poco mejor. Eleva la calidad de vida, eleva la calidad de pensamiento, los matices de la sensibilidad, lo decimos siempre. ¿Qué hace el arte? ¿Qué hace la literatura en un giro literario con una palabra o con un giro que no son usuales? Despierta, sensibiliza un matiz que estaba olvidado. Que se ha simplificado groseramente, nos comunicamos con 20 palabras y nuestros sentimientos están limitados, reducidos a esa escasez, a esa pauperización del lenguaje, de la cultura en general. Entonces, profundizar esto no solo tiene el valor histórico, metódico de volver al arte del Renacimiento. Le habla al contemporáneo, le habla a la vida concreta, real, sensibiliza matices para elevarnos culturalmente y humanamente. No deja de ser un ejercicio del humanismo, tan perdido, ¿no?, en esta época. Hay una cosa más con respecto a esto que dice Gabriel que me parece que también es un desafío, a propósito de tu pregunta original, a quiénes apunta esto, que hemos logrado en el podcast de la literatura llegar a gente muy leída, a gente que ha leído más que nosotros, o que algunos autores que tratamos los ha leído más que nosotros, o más que alguno de los dos, y a gente que no ha leído, y a gente, digamos, la aspiración es esa, la aspiración es, y tiene que ver con lo trinario, y tiene que ver con todo esto que acaba de desarrollar Gabriel, de no apuntar a un público ignorante o a un público hiperculto o a un público, sino una cosa bastante transversal, porque en definitiva lo que se nos propone, lo que nosotros proponemos que llegue es algún punto de reflexión en el estado en el que uno esté de la escalera, suponiendo que sea una escalera, ¿no?, la cultura. No importa, el tema es saber que uno está en una escalera, que uno tiene que subir y que para subir uno tiene que reflexionar y tiene que mirar las cosas desde diferentes perspectivas. Entonces, no es necesario hacer un corte de decir, no, vamos a hablarle a gente que no sabe nada, o a gente que sabe mucho, o a gente que estudió filosofía, sino que ya poder lograr lo que logramos en los podcasts de la literatura, de los temas de la literatura, para mí sería fantástico, en donde transversalmente llegamos a un montón de gente, a cada uno le llega de acuerdo al lugar en donde está, digamos. El que no lee, empieza a leer. El que lee un poco más. El que lee bastante, bueno, reflexiona sobre otras cosas. El tema es llegar, digamos. Y me parece que hay un montón de cuestiones urgentes que tienen que ver con esto, pero en definitiva, no me acuerdo ahora la cita exacta, pero Cristo decía, el que no junta conmigo desparrama, algo así era la cita bíblica. Bueno, lo que tratamos de hacer es esto que propone Cristo, juntar, digamos. Juntar en el sentido de juntar las artes, de juntar a esos potenciales oyentes dispersos y de diferentes niveles culturales o de diferentes atenciones, juntar toda esta cosa totalmente desparramada de esta sobremodernidad en la que vivimos, y tratar de reunirlas para armar como si fuese un rompecabezas que está todo desarmado, y tratar de armar aunque sea algunas partes para que se vea una figura en el tapiz, digamos. No, y este es el espíritu del verdadero mensaje del arte, porque en realidad, esto que dice Alberto, uno lee El Principito de Antoine de Saint-Exupéry y lo lee un niño y captura o percibe lo que su posibilidad cognitiva le permite comprender. Y lo lee un adulto y comprende otra cosa. Es decir, son como las capas de una cebolla. El mismo. Claro, el texto es el mismo, pero tiene este carácter polisémico, esta condición polisémica de múltiples significados, que cada uno puede recibir lo que está dispuesto o preparado
o maduro para recibir. La verdadera obra de arte tiene varios mensajes, es profundamente polisémica y le habla al principiante, al iniciado, al erudito, al especialista. Para cada uno tiene un mensaje que le concierne. Me encanta. Bueno, yo estoy muy emocionada ya por empezar a escuchar todo lo que van a hablar. Me gustaría saber un poco, si se puede, nombrar algunos temas específicos con lo que vamos a escuchar en cada capítulo. Bien, bueno, empezaremos muy probablemente por la obra plástica, por la pintura. Como decía Alberto, habrá unidades temáticas, pintura argentina, pintura del Renacimiento, expresiones metafísicas. Y a partir del planteo de ese tema, las artes, la literatura, un cuento de Cortázar que de alguna manera emula o reproduce o está en la misma corriente, una película que traerá Alberto y que analizaremos oportunamente en el mismo género o en el mismo programa histórico de esto. Así que la idea es esa, iremos haciendo un recorrido que no dejará fuera prácticamente ninguna de las artes. Digo, literatura, dramaturgia, pintura, escultura, cine, literatura. Tiene este desafío, ¿no? Alberto bien decía, el podcast que veníamos haciendo de los temas de la literatura, si bien había referencias a las diferentes artes, se centraba o se enfocaba únicamente en la literatura. Aquí no, aquí el desafío está en que además, por supuesto en la escenografía, en la postproducción, va a estar esto ilustrado de manera mucho más compleja, ¿no? Y en todos los temas van a tocar, digamos, desde sus inicios hasta la actualidad. Bueno, eso sería muy pretencioso. Habrá una elección arbitraria, necesariamente arbitraria, porque el tiempo es tirano, porque el podcast tiene una estructura breve y lo importante es sintetizar, pero sí que las expresiones más importantes de algún modo van a estar representadas. Sí, más o menos va a durar lo que duran estas entrevistas, quizás 20 y pico de minutos cada capítulo. Pero lo que hicimos como estructura general es dividirlo en 5 bloques, como si fueran 5 temporadas, hablando en términos de series, ¿no? Entonces, cada temporada va a tener, inclusive pensado hasta para la emisión, es decir, no largarlos todos juntos, todos los capítulos juntos, sino largar cada bloque, es decir, cada temporada, después dejar pasar un tiempo, otra temporada más, ya que nosotros los grabemos, la idea es grabarlo todos juntos. Y cada temporada va a tener, sí, va a aspirar a ese recorrido, va a partir de una idea, vamos a decir, filosófica, para dando una vuelta circular, llegar a esa misma idea de alguna manera, pasando por las diferentes disciplinas, y a lo largo de esos 4 capítulos que va a tener cada bloque, va a haber cine en 1, 2 o 3 de los bloques, va a haber pintura en todos, va a haber... La idea es que haya, en cada bloque haya de todo, más allá de que no necesariamente, como dijimos hace un rato, nos vamos a regir por cuestiones cronológicas. Es decir, podemos hacer algo referido al Renacimiento o referido al Barroco en el tercer bloque, o sea, en la tercera temporada, cuando ya hablamos de otra cosa más moderna en la segunda. Esto puede pasar. Pero la idea es que cada bloque, insisto con la palabra, para no llamarle temporada, pero lo asocio con eso para que por ahí lo entienda el televidente, cada temporada va a hacer todo el recorrido, va a dar toda la vuelta, va a partir de una idea, va a expresar, va a tener su teoría, va a tener su práctica, y en la práctica va a tener la diversidad de todas las disciplinas que necesitemos para, por lo menos pintura y cine siempre, y escultura. En algunos casos se sumará el teatro, en otros no, en algunos casos se sumará la literatura, en otros no. Pero la idea es que cada bloque responda de manera integral, artísticamente integral, esa idea que proponemos, que no es otra que esta de reunir lo disperso. Bárbaro, bueno, me encanta. Como dije, ya estoy ansiosa esperando para poder escuchar. Así que bueno, les deseo muchos éxitos. Escuchar y ver, porque es un producto donde acá claro, la gente de total. comunicación de la universidad nos ha propuesto hacer algo muy ambicioso, que lo más fácil de todo es lo que hacemos nosotros. Claro. Lo más difícil es lo que hacen ellos, que tienen que ya de por sí vienen trabajando hace mucho tiempo armando los fondos, las escenografías digitales, el croma y todo el trabajo de postproducción que va a tener después esto, así que no lo prometas para mañana, porque mañana empezamos a grabar, pero esto va a tardar un tiempo en hacerse para poder emitirse.
Así que no solo nos van a escuchar, sino que nos van a ver. Esto es, justamente queríamos subrayar esto, porque hay todo un trabajo, hubo un trabajo de preproducción, y lo habrá de postproducción muy valioso, al que estamos desde ya agradecidos, y que es una parte muy importante del programa, porque obviamente va a haber imágenes. Al tratarse de artes plásticas, de cine, de escultura, se impone, es imprescindible que esto esté ilustrado de algún modo, si bien no linealmente, no es que hablemos de este autor y está justo ese cuadro atrás, pero va a haber un diálogo estético entre la palabra y la imagen. Claro, un producto audiovisual súper completo, digamos. Totalmente, sí. Bueno, por último, les quiero preguntar individualmente, si bien sé que ambos son personas que han leído un montón y se han formado mucho con distintas personas, preguntarles qué libro o autor los ha inspirado para este caso particularmente, que sería el podcast que bueno, esto que charlábamos, sobre arte, pensamiento, y llevándolo un poco para el lado que cada uno está, por ejemplo, en tu caso el cine, en tu caso el arte plástico, y bueno, todo esto que charlábamos. Bueno, en mi caso personal, digamos, una de las motivaciones o de los recorridos que me han inspirado a trabajar en esta idea es el recorrido sobre la filosofía griega antigua, digamos, ¿no? Es decir, para mí los filósofos griegos, y luego toda la filosofía, por supuesto, que vino después en Occidente a partir de allí, han sido una herramienta muy inspiradora. Desde allí creo que he llegado al arte. Y desde ya las artes plásticas, más como práctica o como ejercicio, no solo como crítica o como historia del arte o como historiador del arte, sino también como ejercicio, me inspiran o me motivan para incluirlas en este podcast. Genial. Bueno, a mí, así como Gabriel ha llegado al arte a través de la filosofía y sobre todo la filosofía clásica, yo llegué al arte desde el catolicismo, desde la religión. Y sí tengo un texto puntual que va a ser parte en algún momento del podcast, que es la autopsia de Creso de Marechal. La autopsia de Creso de Marechal, que es un ensayo de 10, 15 páginas que nos apunta, sintetiza, expresa y profundiza mucho más de lo que parece por su corta extensión, mucho de lo que estuvimos hablando y de lo que apuntamos con nuestro podcast a hacer en Arte y Pensamiento. Ese libro para mí es muy inspirador, inclusive cuando estábamos armando la grilla le dije a Gabriel de incluirlo, ese libro. Es un ensayo dentro de un libro, Cuadernos de Navegación, de un libro más extenso de Marechal, no es un libro de ensayo, un ensayo dentro de un libro de ensayos, que se llama Autopsia de Creso, que me parece que es muy, muy valedero para más de un punto de todo este recorrido que vamos a hacer con Arte y Pensamiento. Sí, ese texto es un mapa, de algún modo, de la cultura occidental de los últimos siglos, obviamente. Sí, texto muy valioso. Bueno, buenísimo. Muchas gracias por compartir este momento acá entre los tres, por contarnos un poco lo que se viene, y les deseo todos los éxitos. Gracias. Muchas gracias. Ha sido un placer. Gracias. Compartiendo este instante, intercambiamos ideas sobre lo que nos gusta y nos inspira. Exploramos la creatividad. En este breve momento vemos la complejidad de las palabras que nos rodean permanentemente y nos damos cuenta de que, aunque hagamos cosas diferentes, nos une la capacidad de expresarnos con la literatura. Qué privilegio es compartir este instante con vos.